y estamos en Chelyabinsk, también aquí con la llama eterna de fondo. Hoy nos acompañan ahí María y Andrei, que están un poco lejos. Скажи привет, скажи привет. Скажем привет. 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 Привет из Челябинска. Andrei, Maria. Hopefully they are here tomorrow for our round around the city. We are in Chelyabinsk today. He joking. We don't know him. We go away. We don't know him. Ciao. Ciao. Estamos en un bar, hostal, hotel, motero. Maria is looking for translations on the menu. Hogs officers. Muy popular el hog acá en Rusia. Real or fake? Yeah, fake. Real and fake. Like for the IKEA. Nos vamos del bar, pero mañana volveremos, que parece que hay fiesta aquí. Freedom Bar. Otro día en el paraíso. Venimos de hacer menos de 1 kilómetro con María y me he quedado con esto en la mano. Ayer me estaba ya dando problemas, estaba bastante duro y ahora estaba mirando en el semáforo a ver qué es lo que le pasaba y pues se ha partido. Curiosa historia. La moto por lo menos siempre se las apaña para descomponerse en medio de la ciudad, cosa que de momento agradecemos porque si no sería un poco caos. Esto después de 200.000 kilómetros pues no ha aguantado mucho más. Se ha partido. Ayer estaba bastante duro. La verdad es que hice 450 kilómetros ayer y me costaba bastante acelerar. O sea, tenía que hacer mucha fuerza con la mano. Y esta mañana al salir, que íbamos a irnos a lo que creo que se llama el Parque de la Victoria, porque es más o menos el nombre típico que tiene en todos lados, me fijé que la goma o la parte plástica que engancha aquí, estaba abierta. Y ahora en el semáforo empecé a darle un poco más fuerte, a ver qué pasaba, a darle para el otro sentido y me quedé con el puño en la mano. Pero bueno, María se acaba de ir a una tienda de motos que está aquí a la vuelta, como a unos 15 minutos. Y nada, esperemos que pueda encontrar una pieza, que realmente me da igual que sea del mismo color o no. Luego ya cambiaremos el otro lado. Con que sea de goma y de momento me valga para poder acelerar me sirve. Y aquí a la vez que estamos esperando, pues hay un pedazo de accidente ahí atrás. Que acaba de pasar la ambulancia. No sé muy bien qué ha pasado, pero hay un coche atravesado y hay otro coche atravesado y además empotrado contra la farola. Bueno, ha llegado María con un repuesto, al que queda bonito. Pero bueno, por lo menos este funciona. Tiene el único problema de que no está muy engrasado y mantiene la posición, pero bueno, igual lo podemos utilizar como control de crucero. Por lo menos podemos seguir adelante. Estamos ya en el Parque de la Victoria, que creo que es como se llama este parque. Me decía María ahora que todos estos modelos y cosas que hay por aquí son operativos. Bueno, digamos que no están dados de baja, solo que están vaciados.
está un poco duro. Y como no tenemos tanques y más tanques. Y el parque este de Chelyabinsk por lo menos tiene un poquito más de actividades dentro. Ahí hay unos trampolines, aquí una zona de sogas y cuerdas de aventura. No me acuerdo cómo se llama esto ahora. Aquí sí que tienen un símbolo raro. Me está traduciendo María que esto significa, aparte de no fumar y no beber, no comer semillas de girasol. Será para que no se extienda por aquí. Y en otro parque hemos encontrado el árbol del desamor. Y curiosamente había una pareja aquí haciéndose fotos. Y no sé si este será su candado, pero este pone 31 de agosto, que es hoy. 31 de agosto del 2018. María, you put candle here? No, no, you forgot I don't wear. somewhere. Maybe this. No, I don't know. Ahí está la pareja que se sigue haciendo fotos. Tienen todo el día porque hoy es viernes, así que resulta que no solo tenemos una, sino que tenemos dos bodas. Dos bodas. Aquí la gente no hace más que casarse. Tercera boda. Pues nos hemos metido en una especie de zoológico que está al lado del parque. No es que me guste mucho ahora visitar zoológicos, pero estoy aprovechando también un poco para ver en qué condiciones los tienen, aparte de cautiverio. Pero bueno, aquí tenemos algo parecido a un cóndor, que bueno, pues mucho sitio no tiene, ¿no? Para volar. Me refiero a que no tiene mucho sitio para volar porque evidentemente es un bicho grande, no como las águilas que tenemos aquí al lado o las lechuzas, que bueno, al ser más pequeñas pues tienen más posibilidades. Aquí tenemos al pelícano, vamos a intentar. Pone aquí que tiene 3 metros de envergadura, yo no llego, pero bueno, estoy casi ahí. Casi ahí, podemos decir que me falta 1 metro. Tienen aquí un oso polar que por lo menos está descansando y curiosamente ahí se puede ver una máquina que está haciendo hielo. No sabía yo que a los suricatos se les daba también las matemáticas. Yo no tengo mucha idea de llevar un zoológico, pero este leopardo tiene esta jaula y conecta con la siguiente. Tiene, no sé, como 10 veces más espacio que los 2 leones que están en el otro lado. Y si el leopardo tenía sitio, mirad lo que tiene el tigre. Ну, что вы стреляете себе? Что вы его крутите? Что вы его крутите? А, вот оно что. Да, ну и конечно же, друзья, прямо сейчас для того, чтобы, знаете, так сказать, закрепить волшебство, а всем известно, что волшебство принято закреплять крепкими алкогольными напитками, поэтому, друзья, прошу вас, поднимаем бокалы, громко чокаемся и выпиваем. Bueno, estamos aquí enseñando a André y a María cómo brindar en español, aquí con mi cirílico perfecto. Así que ahora André va a leer y vamos a brindar. Vamos a hacer un brindis. Arriba, abajo, al centro, pa dentro. Good. Bueno, pues estamos reparando otro problema que encontramos ayer
Andrei, cuando volvimos nosotros a casa, me dijo, oye, pues esta mancha de aceite que está en el suelo es de tu moto. Y mirando, pues nos hemos dado cuenta que pues la bandeja del cárter estaba chorreando. Y bueno, ayer la sacamos y hoy la mandó a reparar. Afortunadamente está reparada. Como se puede ver aquí que tenemos una raja, que es por donde estaba chorreando. Pero también me han reparado toda esta parte porque no estaba roto, pero se iba a romper. Entonces aquí tenemos todo el arreglo. Ahora estaba Andrei limpiando un poco esto por dentro. Y vamos a terminar de hacerle el cambio de aceite, colocar esto de vuelta. Todavía tenemos que reparar esto porque tenemos que revisar que el cable de embrague no esté, perdón, el cable de aceleración no esté fastidiado. Como podéis ver, ahora mismo acelera, pero no vuelve hacia atrás. Así que hay que ver si esto hay que limpiarlo, perdón, esto hay que limpiarlo o qué hacemos. Bueno, pues aquí estamos una noche más en Chelyabinsk. Hoy hemos venido a probar la sauna rusa. Una cosa que me dijeron, pruébala, a ver qué te parece. Y la verdad es que no me lo esperaba. Vinimos aquí a una especie de sauna de alquiler, en la que, bueno, pues nos hemos metido en el sauna normal, como sauna cualquiera. Pero bueno, hemos entrado una vez, han entrado las mujeres, hemos vuelto a entrar, hasta que me dijeron, vamos todos para adentro. Y al meternos, pues nada, una de las chicas cogió 2 ramilletes de alguna hierba, la verdad que no sé exactamente cuál era, y empezó a hacer un ritual. Y la verdad es que ha sido eso, un ritual que hemos tenido pues desde las 8 de la tarde, ya son las 11:30 de la noche. Y bueno, consiste en una primera parte en la que estamos todos sentados y se intenta dejar los malos pensamientos o las malas vibraciones fuera del cuerpo. Se hace una serie de rondas con buenos deseos, con qué te gustaría que pasara. Y luego pues todo el ritual, ¿no?, con los ramilletes, que es purificación. Pero eso solo es la primera ronda. Luego resulta que hay una segunda ronda en la que esta chica va con 2 cuencos y va pasando sal de uno a otro. Y lo hace delante de cada uno, lo hace dentro de la sala. Y eso también es un poco para eliminar los malos espíritus, ¿no? Y luego ya entramos en una segunda parte de esa ronda en la que otra persona que también es, vamos a llamarlo chamán, porque aquí lo llaman Bathmaster, no sé cuál sería exactamente la traducción, en la que resulta que este hombre pues es el Bathmaster que ha ganado la competición en Rusia, o sea, vamos a decir que no es cualquiera. Y pues con cánticos y un poco aventando el calor, pues ahuyentando los malos espíritus y renovando un poco el espíritu de cada uno, ¿no? Y yo pensé que eso había terminado y resulta que no, que luego me dijeron, pues ahora hay una sesión individual en la que empecé yo, me tocó estar boca arriba, y esta chica pues empezó literalmente a azotarme con los ramilletes. Y bueno, un poco con cánticos, un poco espiritual, en la que te purifica individualmente. Y eso ha sido tanto boca arriba como boca abajo. Incluso luego había una parte en la que usaba un cuchillo, entonces entiendo que la explicación más o menos es que tú todo lo malo lo has estado sudando y ella pues con el cuchillo te lo quita, ¿no?, del cuerpo. Una cosa un poco rara, porque la chica que me dijo, te va a tocar a ti, no tengas miedo, cuando yo me metí en el sauna pues había 2 cuchillos ahí y dije, ¿para qué es esto? Ahora va a sacar una gallina, me la va a degollar y me la va a echar por encima. Pero bueno, no, al final resultó todo bueno, una nueva experiencia, una cosa que no me esperaba y que la verdad es que para mí es la primera vez y no ha sido una mala experiencia, y así estamos un poquito más en contacto con la cultura rusa. Y el último paso, que no se me olvide,
es que cuando sales de toda esta purificación te meten en la ducha con agua caliente y también te hacen un poco de expiación de los espíritus y bueno, luego sales aquí y te quedas tendido y bueno, ves como todo el vapor de tu cuerpo sale y un poco tienen que esperar a que todo eso pare, ¿no? Y que estás sacando todo lo malo del cuerpo. Ahora una cosa bastante curiosa y que si alguien viene aquí pues recomiendo hacerlo, es lo que yo he preguntado, ¿no? ¿Esto siempre es así? Y me dijeron, sí. Nosotros lo hacemos comiendo fruta y otra gente que lo hace tomando cerveza, pero ¿qué pasa? Bueno, aquí los niños, estos no se metieron en el sauna porque si no les da algo. Sin embargo, sí hay una cosa que me dejó un poco, vamos a decir, intranquilo. Y es que esta chica en un momento me puso los ramilletes en el pecho y hace presión, ¿no? Y al salir me pregunta, ¿tienes un problema en el corazón? Y yo, no sé, a ver si ahora voy a tener que ir al doctor por esto, ¿no? Pero, no sé, me dejó un poco así y dije, no sé. Yo, no sé, tengo asma, hace calor ahí dentro, frío, calor, frío. Algo puede pasar, pero no sé, me dejó un poco así chocado, ¿no? Esto esperemos que no sea nada. Yeah, so these are the two shamans, druids. What do you call this? Bath masters. Valeria and Oleg. Oleg. And I was treated by Valeria. Other people were treated by Oleg, which is Russian master champion of Russian sauna.